Hoy, en Lo Digo en 5, te voy a contar quién es Álvaro Uribe. Álvaro Uribe Vélez es un abogado, político y empresario que por primera vez en la historia del siglo XX en Colombia ocupó 2 veces la presidencia en los periodos constitucionales de 2002 a 2006 y 2006 al 2010. Además de eso, es el creador de una propuesta la cual excede con creces todo lo antes visto. A Colombia la está matando la pereza. Lo que tenemos que hacer en modificación de jornada de trabajo es recortar la jornada de sueño, es recortar la jornada de vacaciones, es recortar la jornada de festivos. Y por dar los mejores regalos de cumpleaños también. Le habla Álvaro Uribe Vélez. Me cuentan que cumple años. Lo felicito de corazón. Que la Santísima Virgen siempre lo proteja. Y también por haber sido siempre sincero con sus sentimientos. Prefiero la perpetuación en el poder que el amor a la patria. Y por último, por ser un macho alfa de alto calibre. Soy muy berraco con usted. Yo nunca he sido correcto. Y si lo veo, le voy a dar en la cara marica. La familia Uribe Vélez tiene sus orígenes en la Antioquia tradicional, una Colombia megacatólica, conservadores en sus costumbres y campesina. El padre fue Alberto Uribe Sierra y la madre Laura Vélez Escobar. De su matrimonio nacieron 5 hijos: Jaime Alberto, María Teresa, Santiago, María Isabel y Álvaro Uribe. La señora Laura fue una activista política liberal en Salgar, su municipio natal, y donde pasaron los primeros años de casados con Alberto. La señora Laura fue un orgullo para las mujeres en Colombia, ya que había luchado por causas feministas en las épocas de la violencia bipartidista, cooperando por el plebiscito en 1957 por los derechos políticos de la mujer en Colombia. El señor Alberto fue un campesino tradicional, aunque poco convencional. Fue el humildísimo dueño de 24 haciendas en Antioquia y otras partes del país. Caballos de paso fino colombiano, andaluces, percherones, árabes, ponis, etc. Tenía una plaza taurina privada, centenares de cabezas de ganado, era catador y consumidor de licores, y hasta un helicóptero para desplazarse entre los vastos territorios de sus propiedades. Se nota que eran pequeñas. El papá de Uribe hacía corridas de toros en favor de las empresas de Pablo Escobar y... Su padre era propietario de fincas y lo introdujo en el mundo del campo. En sus memorias, recalca que aquellos fueron los días más felices de su vida. No todas las personas están hechas para este tipo de trabajo, pero a mí me encantaba, me sentía en el paraíso. A Alberto Uribe Sierra se le ha criticado muy fuertemente por haber tenido convenios con grupos armados al margen de la ley. Según la revista política La Oreja Roja, en el voz a voz del núcleo de Uribe Sierra, aún se habla como un día el señor Alberto tenía 5 fincas, al siguiente día tenía 10, al otro 15 y al otro 20. Curiosamente, al mismo tiempo en el que estaba surgiendo el lucrativo negocio de la coca. A los 10 años de edad, el joven Álvaro Uribe y toda la familia pasaron de vivir del campo a la ciudad de Medellín. Me hallo, papá. Álvaro se educó en el Instituto Jorge Robledo, una casa de estudios que tradicionalmente ha formado a los hijos de las clases más pudientes en Medellín. En 1970 obtuvo el título de bachiller con excelentes calificaciones. Su rendimiento académico era tan bueno que en los cursos quinto y sexto quedó eximido de realizar los exámenes finales. Antes de ser bachiller ya había decidido estudiar Derecho y ser abogado, y se matriculó en la Universidad de Antioquia. Su primer acercamiento conocido a la política fue cuando estuvo en la universidad, donde estuvo activo en las Juventudes Liberales, la rama juvenil del Partido Liberal Colombiano, o el PLC. Tuvo como profesor de ideas de izquierda a Carlos Gaviria Díaz, quien sería futuro magistrado de la Corte Constitucional y quien se convertiría en político opositor al gobierno en el 2006. ¡Qué vueltas que da la vida! Específicamente hablando del doctor Uribe, decía que una adicción al poder como la del doctor Uribe es poco común. Yo diría, sin faltar al respeto, que es una adicción patológica. Yo digo que el comportamiento del doctor Uribe en este momento lo que revela es algo muy similar a lo que sienten los adictos a la droga o al licor cuando se les suprime. Pero antes de seguir, miren que el joven Álvaro Uribe por esas épocas parecía el protagonista de una novela, Dios mío. Pero siguiendo. En 1977, Uribe se licenció con honores en las disciplinas de Derecho y Ciencias Políticas. Señor Hodge, cuando yo crezca quiero ser un abogado como usted. Bien por ti, muchacho. Lo que más necesita este país es más abogados. ¿Te imaginas al mundo sin abogados? ¡Ay, qué horror! Pero Álvaro dijo, ¡No!
En lugar de ser un simple abogado, arrancaría una brillante y precoz carrera en el servicio público con un pie en el liberalismo. Ya en 1976, antes de graduarse, tenía chamba, qué suerte que tienen algunos, y no cualquier chamba. Era el jefe de bienes de empresas públicas de Medellín, o por sus siglas EPM. En 1977, cuando se graduó, se cansó de ser jefe y entró en administración gubernamental como secretario general del Ministerio de Trabajo, labor que desempeñó hasta agosto de 1978. Uribe, a sus 26 años, fue designado por el gobierno de Julio César. No, ese no, hablo de Julio César Turbay, como director de la Aeronáutica Civil. La biografía oficial de Álvaro Uribe señala que construyó más del 60% del aeropuerto José María Córdoba, terminó el Ernesto Cortizos de Barranquilla y dio los primeros pasos para la construcción del puente aéreo en Bogotá, pero su memoria no autorizada indica que durante su mandato se aprobaron muchas licencias cuestionadas. En su clásico libro Los jinetes de la cocaína, el periodista Fabio Castillo escribió que muchas de estas fueron para el narcotráfico. Uribe contrajo matrimonio con Lina Morena, antioqueña y profesora de filosofía, con la que iba a tener 2 varones, Tomás y Jerónimo, nacidos en 1981 y 1983, respectivamente. Aquí hay una descripción de los hijos de Uribe hecha por él mismo. Mis hijos no son hijos de Paco. Mis hijos no son holgazanes. Mis hijos no son corruptos. Mis hijos no son vagos con sueldo. Mis hijos han escogido ser hombres de trabajo, honestos y serios. El documento, que hace parte de la escritura pública de adquisición, está firmado por Tomás Uribe como presidente de la Junta y por su hermano Jerónimo como secretario. En una porción más bien pequeña del terreno fue instalada la planta de residuos de coeficiencia, pero la mayor parte del lote se convirtió en un negocio potencialmente enorme, gracias a las decisiones que la alcaldía de Mosquera tomó después de la compra. En 1982, Álvaro Uribe fue nombrado alcalde de Medellín por Belisario Bentancur. En 1983, a sus 31 años, Uribe vivió una época muy difícil. A mi padre lo asesinó la FARC 14 de junio de 1983. Él, para ese momento, ¿dónde residía? En Medellín, en una finca en las afueras de Medellín. ¿Cómo se denominaba esa finca? Hacienda Niquía, ahí cerca entre Bello y Copacabana. Pero a él lo asesinaron, honorable magistrado, en la hacienda Guacharacas. En ese acción criminal contra mi padre, mi hermano Santiago, que salió en defensa de mi padre, le atravesaron un pulmón con una bala de fusil. Sobrevivió milagrosamente. Este episodio en la familia Uribe radicalizó su postura política contra los guerrilleros e incentivó una visión de apoyo a las Fuerzas Armadas y la estrategia de seguridad y su mano dura. Ese día algo cambió dentro del Otso. Algo se quebró. En 1994 se dedicó a su candidatura a la gobernación de Antioquia y ganó. Desde que asumió el cargo, su obsesión por la seguridad lo llevó a desarrollar un controvertido mandato, echando mano a las cooperativas de seguridad rural llamadas Convivir, o sea, campesinos armados en contra de la guerrilla. El ELN asaltó la finca Guacharacas de su familia, la misma en la que intentaron secuestrar a su hermano y padre, y quemaron la casa principal y se robaron nada más y nada menos que 600 reses. ¿El grupo al cual perteneció usted era el Bloque Metro? Era autodefensas campesinas del Córdoba y Urabá. Ajá, ACCU. En el 96. Eso en el 96. Se empezó en el 96. ¿Y se empezó por lo del robo de ganados? ¿Y qué pasó? Sí, por lo que pasó en esa finca, ¿no? Por lo que pasó, por el robo de ganado. Porque nos sacaron, por la matada del trabajador, por la quemada de la finca, porque la mayoría la quemaron. Sí. Y fuera de eso, cuando quemaron la finca también sellaron el ganado. Eso fue el ELN. El ELN, sí señora. Con la campaña publicitaria de Mano Dura y Corazón Grande, Uribe se posesionó el 7 de agosto del 2002 y ese mismo día las FARC atacaron con morteros la casa de Nariño y la escuela militar, causando la muerte de 27 personas y que lo hizo enojar aún más con los guerrilleros. En muy poco tiempo pudo sacar una reforma laboral, otra pensional, una administrativa y hasta una ley de referendo, ya que Uribe supo aliarse con el conservatismo, Cambio Radical y otras facciones políticas y lograr que prácticamente todo el Congreso respaldara sus iniciativas. Cuando Álvaro Uribe Vélez llegó a la presidencia de la República en 2002, se impone la banda presidencial al doctor Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República de Colombia. En 158 municipios del país no había ni policías ni militares, y esa fue la primera lucha que empezó a dar. Militarizó todas las carreteras del país para garantizar que los colombianos salieran de sus regiones sin el temor de ser secuestrados o asesinados. A partir de ese momento empezó una lucha constante con
los grupos ilegales. En 2003 arrancó el proceso de desmovilización de más de 25.000 paramilitares. Ese mismo año dio uno de los golpes más fuertes a las FARC y fue la captura de Simón Trinidad, extraditado a Estados Unidos. Durante el gobierno de Uribe se realizaron 1.144 extradiciones por narcotráfico, entre ellas los jefes más reconocidos de las autodefensas, Salvatore Mancuso, Hernán Giraldo, Jorge 40 y Don Berna, al igual que los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela. Los golpes más fuertes que recibió la guerrilla de las FARC se dieron en el mandato de Uribe. En 2005 fue capturado Rodrigo Granda, conocido como el canciller de las FARC. En 2008 fue abatido Raúl Reyes tras bombardear su campamento en territorio ecuatoriano. Ese mismo año se realizó la reconocida Operación Jaque, en la que sin utilizar armas se logró la liberación de Ingrid Betancourt, 3 ciudadanos extranjeros y 11 personas más. En 2010, en las selvas del Guaviare se realizó la Operación Camaleón, en la que se logró la liberación del general de la policía Luis Mendieta y de otros 3 uniformados. En la transición hacia su segundo mandato, se creó su propio partido, llamado Partido de la U, y así garantizar la victoria. Además, también ocurrió este hecho mítico. Trae un huevo. Te lo recibo. A nombre del movimiento tienen huevo, presidente, porque usted tiene huevo y se lo tiene merecido. Presidente, No escuché. tienen huevo. Esta democracia tiene huevo. No más reelección. Al final, en el Foro Internacional de Responsabilidad Social, Uribe brindó su mano. Ella no se la dio. Y la verdad es que aunque Álvaro Uribe haya terminado su periodo presidencial, su carrera política está lejos de acabar. Hoy, con 71 años de edad, se ve radiante y joven, vean nada más, y aún tiene cosas por decir, y aún da de qué hablar también, pero en este video vamos a dejarlo hasta aquí. Estoy cansado, jefe. Cuéntenme qué les pareció el video, qué piensan del expresidente. Escríbanme por favor en los comentarios las cosas que no se pudieron contar, cuál es su opinión del video en general. Todos los comentarios los leo. También díganme a quién más les gustaría que reseñe. No olviden suscribirse y darle like para apoyar mi trabajo. Esto fue Lo Digo en 5. Y eso no nos lo impide la ley. Diga que somos uribestias, sí. No, somos uribestias para con lo que quieran. Amamos a Uribe a morir. Así es que se revienta. Muy bueno. Así es Está que muy se bien. revienta. Es un Eso está hijo muy de p*** verdad. Eso está muy bien.